Así, pongo a grabar. eh, bueno, disculpen, el principio va a quedar, este, va a quedar trunco. Vamos a arrancar de vuelta desde... Bueno, chicos, de vuelta ahí están viendo mi pantalla, supongo. Sí, Agustín se ve. Buenísimo. Bueno, ya pasamos esto, la comparación entre TEM, DLS y SACS respecto de la preparación de las muestras y del valor de los equipos, los tres conceptos principales que hacen al DLS: la difusión de partículas, el scattering de luz y la construcción de curvas de correlación. El concepto de radio aerodinámico digamos, para objetos de forma variable, que siempre tiene que ver con el radio aerodinámico de la esfera equivalente, o sea, el radio de la esfera que tiene un coeficiente de difusión equivalente. Entonces, con esto podemos caracterizar casi cualquier forma, casi cualquier objeto independientemente de su forma. La comparación, digamos, con light scattering y los regímenes que ya habíamos visto de Rayleigh y de Mie. Recuerden esta expresión, era estrictamente para Rayleigh, es una de las formas de la expresión de Rayleigh. Esta, que sería por una esfera, y sin tener en cuenta el medio, estamos refiriendo todo al índice de refracción de la esfera, pero en definitiva esto era simplemente para mostrar la dependencia con d a la sexta, cómo la intensidad aumenta con d a la sexta en el régimen de Rayleigh. Estrictamente, cuando ya estamos entrando en cosas superiores, ya tendríamos que hablar de Rayleigh de Debye-Ganz, pero para hacerlo más fácil, y para tenerlo como ejemplo, simplemente a modo ilustrativo, les puse la ecuación de Rayleigh solamente, y que después entramos en el régimen Mie. Entonces, ya si evaluábamos a un ángulo fijo, como era 173 grados, evaluábamos el scattering, por ejemplo, por partícula, o por volumen de partículas, lo podemos evaluar por cualquiera de cualquiera de las dos formas. Empezábamos a ver primero una relación que aumentaba fuertemente, que iba justamente con d a la sexta, pero que después perdíamos esa relación porque entrábamos en el régimen de Mie y empezamos a ver máximos mínimos en función del tamaño de la partícula. Recuerden, bueno, les comentaba el setup básico de un instrumento DLS, en donde en vez de seguir en función del ángulo, fijamos el ángulo y seguimos en función del tiempo, o sea, la señal en función del tiempo. Esta forma sencilla de ejemplificar un experimento DLS, en donde teníamos un haz incidente que iluminaba un volumen, un determinado volumen, y en ese volumen entraban y salían partículas, y eso hacía que se modificara la señal, que era básicamente esta traza que tenemos acá oscilando, que oscila en función de un valor medio. El valor medio es el valor que obtenemos en un experimento de luz estático, pero esta oscilación, como les comentaba, tiene, digamos, un montón de información. Entonces, tomando prestado algunas slides de Malvern, que es uno de los distribuidores más grandes de equipos de DLS, lo que le decía es que se construye una curva de correlación en función de este trazo. ¿Qué era la curva de correlación? Bueno, lo que teníamos que hacer era relacionar, tomar la señal original, ir desplazándola a intervalos tau, o sea, el tiempo de correlación es este valor, y relacionar la señal en tau 1 con tau 0. Y así, de tau 2 con tau 0, y así vamos, se va construyendo lo que se conoce como una curva de correlación. O sea, cuando hacemos la relación a tiempo cero, la correlación es 1. O sea, pero cuando vamos haciendo este desplazamiento, tenemos
cada vez más, tenemos un decaimiento, que es un decaimiento característico. Y ese decaimiento es el que está relacionado con el tamaño del material. Entonces, para ilustrarlo así brevemente, si las partículas son grandes, esa oscilación que vemos es lenta. Y este decaimiento se da a valores de ese tau, vieron que yo les decía, el tau de valores altos. Generalmente esto se representa en microsegundos. Y si las oscilaciones son rápidas, estamos hablando de nanopartículas chicas, y ese decaimiento se da a valores chicos. De nuevo, pensándolo con estas imágenes que son, digamos, una representación muy rudimentaria, e inclusive hasta se podría decir incorrecta, pero pensándolo desde este lugar, sería, bueno, cuanto más grandes sean las partículas, más tiempo les va a llevar a entrar y salir de este volumen. Entonces las oscilaciones acá van a ser lentas. En cambio, si las partículas son muy chiquitas, entran y salen rápidamente, entonces hacemos un serrucho, digamos, que es bastante rápido, ¿no? Bueno. Entonces, la curva de correlación tenemos tres o cuatro características que tener en cuenta, que generalmente que caracterizan, digamos, valga la redundancia, a las curvas de autocorrelación en DLS. Una es la intercepción, digamos, la otra es la base siempre tiene que estar muy cerca de cero, si no vamos a ver que hay problemas. La intercepción tiene que estar dependiendo qué tipo de coeficiente de correlación estamos viendo, pero en este caso entre 0,7 y 1 son valores tolerables. Y lo más importante es que, bueno, cuando la curva empieza a decaer, este decaimiento tiene que ver con el tamaño medio, y cuán inclinada sea esta curva, ¿cierto? Va a depender de la polidispersidad de la muestra. En definitiva, si fuese algo perfecto, algo que no puede ocurrir, a su vez porque tenemos un ancho instrumental, pero si tuviéramos algo extremadamente polidisperso y no tuviéramos ancho instrumental, o sea, fuese absolutamente todo perfecto, veríamos casi un escalón, digamos. Pero bueno, en la realidad, lo que vemos son curvas de este estilo, que nos permitan caracterizar el tamaño medio y la polidispersidad de la muestra. Entonces, yo les decía cómo era que se construía la curva, cómo se representaba la curva. Bueno, la curva se representa de la siguiente manera. Esto que vemos acá, o sea, más que cómo se construye la curva, cómo se interpreta esa curva de autocorrelación. Bueno, la curva de correlación para un ángulo dado se puede interpretar como si fuese el factor de estructura dinámico. ¿Se acuerdan que teníamos un factor de estructura estático? Bueno, este es el factor de estructura dinámico. Si fuese uno solo, ¿no es cierto? Como si fuese un solo valor que representara, un solo tamaño que representa a mi partícula, lo que vería es un decaimiento exponencial. Este decaimiento exponencial, ¿de qué dependería? O sea, esta exponencial, digamos, que me representa la curva de correlación, yo la podría representar por este decay rate, o sea, el ds por q cuadrado sería el decay rate, y acá estaría enmascarado, digamos, o incluido la información del tamaño. Entonces, estamos multiplicando, o sea, la curva en función de Q, la intensidad en función de Q y el tiempo, la multiplicamos por sí misma en función de Q, T más tau, o sea, desplazamos un poquito, y después dividimos sobre, digamos, sería el promedio total de la curva. Entonces, así construimos la curva de correlación, la función de autocorrelación, que está caracterizada por un decay rate, que es
que es este. O sea, la exponencial esa que vemos tiene como decay rate esto. Entonces, fíjense que en este decay rate, acá lo que tenemos es coeficiente de difusión y Q. Entonces, para decay rate, si conocemos el ángulo de scattering y conocemos el índice de refracción, efectivamente podemos calcular el coeficiente de difusión. Que lo vamos a calcular despejando de acá. Y si conocemos el coeficiente de difusión, vamos a poder despejar que la ecuación de Stokes-Einstein que les mostré anteriormente, conociendo la viscosidad y la temperatura, el diámetro hidrodinámico. Entonces esto sería la situación en donde tenemos un sistema monodisperso, perfectamente monodisperso, que lo podemos caracterizar como una exponencial simple. Entonces esa exponencial tiene un decay rate, el decay rate va a depender de Q cuadrado y del coeficiente de difusión. Y entonces, conociendo los parámetros ópticos, digamos, el ángulo de scattering y el índice de refracción, calculamos el coeficiente de difusión y a partir de ahí calculamos el diámetro hidrodinámico. Entonces, en realidad, lo que yo estoy midiendo de todo esto es el decay rate. O sea, de esta función, yo lo que estoy midiendo es una curva de correlación. De la curva de correlación puedo calcular el decay rate, del decay rate puedo calcular el coeficiente de difusión, y del coeficiente de difusión calculo el diámetro hidrodinámico. O sea, no es que calculo el diámetro hidrodinámico directamente. O sea, tengo varios pasos antes de llegar al diámetro hidrodinámico. Bueno, ahora supongamos que pensamos en un sistema polidisperso. Entonces, ¿qué hacemos para un sistema polidisperso? Bueno, para un sistema polidisperso, lo que podemos hacer es una expansión en serie de varias, digamos, considerando varias, sí, haciendo la expansión en serie de lo que serían varias exponenciales. Y llegamos a esta expresión, que si yo la expreso así, es algo, o sea, si la expreso así, y le quito los términos superiores, me da la posibilidad de linealizarla. Y bueno, entonces, trabajando un poco sobre esta expansión, que se llama expansión de cumulantes, o el análisis de cumulantes, yo sé que del primer cumulante puedo sacar el diámetro, el coeficiente de difusión medio, sería, y del segundo cumulante puedo sacar la distribución de tamaño. El capa 2 está relacionado con la distribución de tamaño. Entonces, en definitiva, lo que termino haciendo es, este primer cumulante sería equivalente a esto primero que vimos, sería como si estuviéramos pensando el sistema como una exponencial simple. Entonces, de nuevo, calculo el cumulante, hago utilizo la relación de Stokes y llego al diámetro hidrodinámico. Y con el segundo cumulante puedo llegar a este término famoso, que algunos lo deben haber escuchado, que es la PDI, el Polydispersity Index, que tiene que ver con la relación entre, o sea, una relación entre el primer cumulante y el segundo cumulante, que para no entrar en detalles es equivalente a el desvío estándar al cuadrado sobre el diámetro medio al cuadrado. O sea, entonces, en este caso, solo para hacer un paralelo con otras técnicas, recuerdan que en otras técnicas el índice de polidispersidad lo expresábamos como desvío estándar sobre diámetro, acá es eso al cuadrado. O sea que el valor del PDI nunca es igual al valor que ven expresado de otras técnicas, por ejemplo, sacado de TEM, cuando se informa el índice de polidispersidad por TEM.
Eso es un concepto importante, porque muchas veces uno se pierde en la cantidad de dónde vienen los términos y hasta puede incurrir en el error de pensar que las cosas no dan bien porque el índice de polidispersidad por una técnica es muy diferente al otro. Bueno, este análisis de cumulantes, que es quizás el más utilizado, el único aceptado por o no el único aceptado, sino el único que tiene una regla ISO asociada para su cálculo, es válido para muestras, en principio, o sea, para muestras monomodales que no sean demasiado polidispersas. O sea, PDI tiene que estar debajo de 0,507. Los invito a hacer las cuentas de qué es ese PDI, que es cuánto sería su equivalente si lo pensamos como el PDI que veíamos viendo de otras técnicas. Y a su vez, ya si tenemos una muestra que es digamos, bimodal, no sería correcto utilizar el análisis de cumulantes, o el valor que obtendríamos, lo podemos utilizar, ¿no? Pero el valor que obtendríamos no tendría mucho sentido. Ahora, eso es una de las formas de analizar una curva de correlación para obtener tamaños por DLS. La otra forma que ustedes van a encontrar en la literatura es lo que llaman los análisis de distribución. Bueno, en el caso de los análisis de distribución, yo no me voy a meter mucho en la matemática, porque acá aparecen transformadas de Laplace, entre otras cosas. Pero lo importante, o sea, ¿cuál es el núcleo de este análisis, digamos, de uno de los análisis para hacer distribuciones? Por ejemplo, es un análisis muy utilizado. Cada equipo, cuando los equipos vienen con software, que es el Non-Negative Least Square Method, cada uno lo implementa de distintas maneras. Hay varios NNLS disponibles, inclusive hay NNLS software gratis para hacer este tipo de cálculos, cada uno con implementaciones relativamente distintas. Pero, bueno, acá lo que podemos decir, bueno, vamos a representar esa ecuación con un conjunto, ¿no es cierto? Un número de exponenciales decrecientes, a las cuales cada una con su decay rate, o sea que vamos a tener distintas clases para representar, o sea, distintos exponenciales, cada uno con su decay rate. Cada uno de ellos va a representar un coeficiente de difusión, y cada uno de esos coeficientes de difusión va a representar un diámetro hidrodinámico. Entonces, cuando se utilizan estos métodos, que digamos, requieren, digamos, matemáticas y algoritmos que ya están súper resueltos, pero que son bastante más pesados que el método de cumulantes, que se puede hacer inclusive linealizando y trazando una recta. En este caso ya dependemos un poco más de la potencia de los software de los equipos o de software disponibles en Internet. Pero en definitiva la lógica es esta. O sea, yo represento a la curva de correlación a través de múltiples exponenciales decrecientes, cada una representando un coeficiente de difusión y cada una representando, por tanto, un diámetro hidrodinámico. Hay otras formas, esperen ahí que se me trabó ahí está. ¿Hay otras formas de analizar y hacer análisis de distribución? Sí, muchísimas. La más conocida, quizás el método más conocido, no solamente para esto, o sea, cada vez que hay que hacer lo que se llama inversión de señales, aparece Contin, que es un método muy utilizado, con una lógica relativamente similar. No nos vamos a meter, solamente quiero que sepan que cuando vean Contin, que les suene. Contin es uno de los tantos métodos que vienen en algoritmos que vienen en los equipos de DLS o que los pueden encontrar software en Internet, que vienen para calcular distribuciones de tamaño a partir de DLS, y después tenemos otros menos utilizados como
sampleo exponencial o utilizar dobles exponenciales o triples exponenciales y derivar expresiones a partir de ahí. Entonces, en definitiva, hasta acá lo que tenemos es que tenemos una curva de correlación construida a partir de las oscilaciones de la señal en función del valor del promedio de la señal, en función, no, perdón, alrededor del valor medio de la señal, que con esa curva de correlación podemos hacer distintos análisis, y los análisis que hacemos en general son el análisis de cumulantes, por un lado, que me da una idea de la media y otra idea y una idea de la distribución de tamaño. Y también tenemos métodos para hacer análisis de distribución, los más utilizados generalmente NNLS y Contin. NNLS está generalmente disponible, por ejemplo, en los software de malware, está gratis. Contin hay que pagarlo. Si van por internet van a encontrar versiones gratis de ambos. Bueno, ahora ya tenemos, digamos, la información, digamos, de la curva, ya sacamos la distribución de tamaños. Vamos a suponer que sacamos la distribución de tamaños. Bueno, esa distribución de tamaños, volviendo a los conceptos de la primera clase, ¿en función de qué está? Bueno, o pesada, ¿por qué está? Está pesada por intensidad. Ustedes van a ver en un montón de software de DLS y de equipos de DLS que pueden hacer conversiones de intensidad a volumen y de volumen a número. Bueno, ¿cómo es que se hacen esas conversiones? Bueno, se utiliza la teoría de Mie para atrás. Entonces, si yo conozco, en principio, digamos, conozco el índice de refracción del material, no solamente la parte real, sino la parte imaginaria, o sea, tengo en cuenta la posible absorción del material, puedo saber cómo se comporta, cuál es la relación, digamos, funcional entre el diámetro de ese material y el scattering de ese material. Entonces, yo podría decir, bueno, si estoy viendo esto, si aplico lo que se llama la teoría de Mie para atrás, lo cual no es unívoco hacer esa aplicación, puedo obtener primero la distribución por volumen y después la distribución por número. En donde básicamente lo que van viendo es esto. O sea, si yo tengo la distribución por intensidad, las partículas más pesadas, más grandes, pesan mucho más en intensidad. Cuando voy para volumen, ya puedo ver que o lo hago mejor, más brusco. Cuando voy a número, veo que en realidad puedo tener todas nanopartículas muy chiquitas, pero que tienen poco poder de dispersión. Y cuando paso ¿cómo se llama? A scattering, se me da vuelta digamos, como la relación. Entonces, esto sería lo que hacen los equipos, digamos, cuando los equipos o los software que utilicen, cuando hacen la conversión de intensidad a número. Utilizan la teoría de Mie para atrás, para llegar desde el perfil de intensidad hasta el perfil por volumen o por número. Lo que es muy importante tener en cuenta acá es que para hacer esto ustedes tienen que tener, primero, tienen que conocer con detalle las propiedades ópticas de la nanopartícula, y del medio también, ¿no? Pero vamos a pensar en la nanopartícula. Es decir, tienen que saber el coeficiente el índice de refracción real e imaginario de su material. Esto por un lado. Por otro lado, tienen que tener en cuenta que, ¿se acuerdan que yo lo que les decía al principio, en la primera clase, es que cuando uno hace este tipo de conversiones va aumentando el error? Y a su vez tengan en cuenta que en este caso, cuando uno va de intensidad a volumen y de volumen a número, o el camino que uno elija, a su vez las soluciones no son unívocas. O sea, es la solución óptica que se encuentra
de distribución de nanopartículas en número, por ejemplo, que me pueden dar origen a esta intensidad. Pero no estoy resolviendo algo analítico, o sea que le estoy sumando error por todos lados y estoy perdiendo, digamos, confiabilidad a medida que voy pasando de intensidad a número. Y así estas son algunas de las suposiciones. Yo les dejo alguna pregunta abierta. ¿Qué otras suposiciones estamos haciendo en este pasaje? O sea, lo fundamental de esto es que les quede claro que cuando hacen este pasaje, o sea, que lo más fidedigno que sale del método es esto que está acá. Todo el resto que puedan sacar por volumen, por número, tiene tiene un nivel de error altísimo y está lleno o sea, está plagado de suposiciones bruscas. Bueno, voy a seguir. Respecto entonces de la muestra, que por DLS la muestra y el tipo de los requerimientos que tenemos para, digamos, para hacer la medida. Bueno, la muestra tendría que estar libre digamos, de agregados grandes. O sea, si ustedes supongamos que tienen una nanopartícula, pero esa nanopartícula, si ustedes quieren determinar el diámetro, ¿no? El diámetro hidrodinámico de su nanopartícula y hay, no sé, la muestra está un poco impurificada, un poco sucia, o hay agregados, bueno, hay que, digamos, eso hay que sacarlo. Entonces lo mejor es, dependiendo el tipo de muestra, es hacer diluciones, se puede filtrar, se puede centrifugar. Eso, ustedes van a ir, el que usa DLS va conociendo, digamos, su muestra y sabe en qué condiciones tiene que hacer una dilución mayor, en qué condiciones se puede filtrar o centrifugar. Y también va a depender de lo que uno quiera decir de la muestra. A veces si uno quiere evidenciar que la muestra se agregó, prefiere no filtrar ni centrifugar, sino directamente medirla como está. Los requerimientos, digamos, del dispersante. Bueno, el dispersante que usemos, a veces no tenemos opción, digamos, tenemos nanopartículas en un determinado solvente y las necesitamos medir ahí. Pero así como para decir grosso modo, tenemos que decir, bueno, tiene que ser transparente a la luz del láser, si no van a pasar muchas cosas. Primero puede ser que no, que me absorba la luz que yo necesitaba para la dispersión, por un lado, y por otro lado podemos tener efectos de calentamiento local. O sea, si hay absorción de luz, podemos pasar o sea, a decaimientos no radiativos y por lo tanto modificaciones de la temperatura local. Con lo cual me afectaría todo el cálculo vía la ecuación de Stokes-Einstein, porque estaría afectando la viscosidad del medio, en definitiva. Tiene que haber contraste, es decir, el índice de refracción de la muestra tiene que ser distinto, o sea, de la partícula tiene que ser distinto al de la solución, al del solvente. A su vez tenemos que conocer el índice de refracción y la viscosidad del medio de la manera más exacta posible. Ahora les voy a mostrar por qué. Pero básicamente es porque esto viene de la ecuación de Stokes-Einstein y de la necesidad de determinar Q. Y por último, digamos, el solvente, si nosotros, esto va a depender de qué forma estamos trabajando, tiene que ser compatible con las partículas. Es decir, si yo tengo unas nanopartículas y quiero determinar el diámetro de la nanopartícula desagregada, bueno, el solvente no me puede ocasionar agregación o la disolución que me corroa la partícula. Y si quiero filtrar, bueno, supongamos que tengo una muestra de bajo contraste y un solvente con mucho polvo en suspensión, y la quiero filtrar, bueno, el solvente tiene que ser filtrable en el sentido que no me tiene que, por ejemplo, no me tiene que comer el filtro. Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar de por qué es tan importante calcular
tener buena información del medio, digamos. Si ustedes recuerdan, la ecuación de Stokes-Einstein tenía en cuenta la viscosidad, utilizaba la viscosidad. ¿La viscosidad de qué? Del medio. Si yo, estos son cuentas en donde me paro para un mismo coeficiente de difusión, e informo distintas viscosidades. O sea, estoy forzando el sistema. En realidad la viscosidad correcta es una, pero yo como les decía, lo que yo estoy calculando en realidad siempre es el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión, eso no, lo calculo a partir del decaimiento. Para asociarlo a un diámetro hidrodinámico, dependo de la viscosidad. Si yo no conozco de forma precisa la viscosidad, voy a poder cometer errores muy grandes, bastante grandes. Fíjense, para un mismo coeficiente de difusión, si yo voy de 0,88 centiPuSi a 0,96, tengo una caída de casi 10 nanómetros en el diámetro hidrodinámico calculado. Es bastante. Y a su vez, la otra cosa que necesitamos saber también con certeza es el índice de refracción del medio. ¿Por qué? El índice de refracción, ¿cuándo lo necesitamos? Si volvemos para atrás, donde lo puse por acá. Bueno, en algún lugar teníamos Q. Pero yo Q, si recuerdan la definición de Q, creo que la tengo más para acá arriba, si se acuerdan de la definición de Q, de Q para un experimento de scattering de luz, no era como en rayos X, que solamente dependía del ángulo, sino que acá también va a depender del índice de refracción del medio. Entonces, necesito saber eso también con precisión. Entonces acá les quiero mostrar, el efecto es contrario al de la viscosidad. Si nosotros calculamos mal informamos mal el índice de refracción, lo que ocurre es al revés. Tenemos un aumento, tenemos una relación en aumento, ¿no? Un aumento con el índice de refracción. Y tampoco es trivial. Es decir, muchas veces se observa que se dice, bueno, aproximamos la viscosidad del medio con la del agua, ¿no? Bueno, eso, si uno quiere ver cambios grandes, no habría problema, ¿no? Si uno no está preocupado por el detalle, no habría problema. Pero si uno, digamos, quiere ver cosas con más detalle, estaríamos perdiendo esa posibilidad porque el error asociado, en este caso sería un error sistemático, estaríamos en un 5 o 10% de error simplemente por mala determinación del índice de refracción. Bueno, ahora para ver, digamos, cuáles son los tamaños, digamos, el rango de tamaños que se pueden ver por DLS. En definitiva, lo estoy ejemplificando de vuelta con el scattering de Rayleigh, pero como les decía, esto no sería lo más correcto, pero me sirve solamente para ver cómo se modifican las cosas a medida que estos parámetros suben y bajan. ¿De qué depende el mínimo diámetro que yo puedo calcular? Y bueno, va a depender del contraste. O sea, acá lo que va a pasar si yo disminuyo mucho el diámetro es que la señal va a caer mucho. Entonces ahí voy a depender del contraste que tenga el material, de la concentración del material y de la sensibilidad del instrumento, es decir, de cuál es el poder del láser, cuál es la eficacia del detector. Entonces, basado en estas tres cosas, yo voy a tener una limitante al mínimo diámetro que voy a poder determinar. En general, se dice un nanómetro, generalmente es un poquito más, hasta 3, 4 arriba de 3, 4 nanómetros sería más correcto decir que se puede determinar por DLS, salvo para cosas digamos, con mucho contraste. Y después, ¿cuál es el máximo diámetro? Bien, el máximo diámetro, en principio, no tendría muchas restricciones. La restricción que aparece es la sedimentación, o sea, cuando las partículas son muy grandes, ya no solamente se mueven por difusión
browniana, sino que también empiezan a sedimentar. O sea, es decir, empieza a haber una dirección preferencial en el movimiento, que sería hacia abajo. Con lo cual ahí ya dejo de poder utilizar la técnica para determinar el diámetro hidrodinámico. Generalmente se dice 10 micras. La realidad en la práctica es que nanopartículas arriba de 1 o 2 micrómetros, obviamente eso va a depender de su densidad, empiezan a manifestar claros efectos de sedimentación y ya no se pueden, las medidas ya no son más fiables. Bueno, respecto a lo que les decía de qué concentración necesitamos, bueno, la concentración que necesitemos, de nuevo, sale de evaluar un poco y de jugar un poco con a modo de ejemplo, con la ecuación de Rayleigh simple. Va a depender del tamaño de la nanopartícula. Cuanto más tamaño, menos concentración, del contraste, cuanto más concentración, cuanto más contraste, menos concentración necesaria, y lo mismo para la sensibilidad, ¿no?, del instrumento. Entonces, eso sería para la concentración cuando nosotros queremos decir, bueno, ¿cuál es la mínima concentración que necesito para medir? ¿Y cuál va a ser la máxima concentración con la que podemos medir? Bueno, la máxima concentración va a estar limitada por 3 efectos. Uno tiene que ver más con la óptica, en el sentido de que si aumentamos mucho la concentración, empiezan a aparecer fenómenos de scattering múltiple, es decir, lo que el scattering proveniente de una partícula, o sea, el fotón dispersado por una partícula es nuevamente dispersado por otra partícula. Y ahí ya esta teoría, entonces, todo este análisis que estamos haciendo ya deja de ser válido. En la práctica lo que sucede cuando hay scattering múltiple es que tenemos una disminución aparente del tamaño. La otra cuestión que podemos tener, como en el límite superior, es la difusión restringida. Es decir, aumentamos tanto la señal aumentamos tanto la concentración de nanopartículas que ya no se mueven libremente en el medio, sino que se están viendo entre ellos, o sea, se están afectando sus movimientos. En definitiva, esto se puede traducir como una modificación en la viscosidad que siente la partícula. Entonces, en este caso lo que sucede es lo contrario al fenómeno de scattering múltiple, que es que el diámetro aparente es superior al diámetro real, o sea, al diámetro hidrodinámico que se calcularía en condiciones de diluciones óptimas. Y por último, digamos, el último efecto a considerar como límite superior es la agregación. Es decir, hay nanopartículas, cicloides, que tienen una tendencia a agregar, y esa tendencia a agregar aumenta o se manifiesta de manera más contundente cuando aumentamos la concentración. Entonces, si aumentamos la concentración, el sistema agrega, agrega y forma agregados grandes, vamos a tener sedimentación, y nuestro análisis ya no es válido, como lo he explicado anteriormente. Para una idea de estas cosas que tenemos acá, de lo que sería el scattering múltiple y los efectos que tienen, cuando estamos trabajando a 173 grados, ¿no es cierto? El scattering múltiple, como lo muestra este gráfico también es sacado, digamos, de material de Malvern, que es para sus equipos. Tenemos un poco más los efectos del scattering múltiple se ven a concentraciones más altas, siempre y cuando no exista ninguno de los otros dos efectos, que a 90 grados. Pero siempre en algún momento, si yo aumento la concentración, voy a empezar a ver scattering múltiple. Bueno, respecto de la resolución del método, es baja. Como utilizando los criterios, ¿se acuerdan de los que vimos en la primera clase? Si yo comparo la distancia entre las modas que tengo que tener para efectivamente poder resolver dos picos,
vamos a ver que tienen que ser modas de una distancia entre la partícula mayor y la menor de entre 2 y 3 en relación. Es decir, nanopartículas, si yo tengo una nanopartícula de poliestireno, por ejemplo, de 50 nanómetros, y para ver una superior, la superior tendría que ser de 150 nanómetros más o menos para poder separar dos picos. Bien, ahora, cuestiones a tener en cuenta en la curva de correlación. En la curva de correlación es fundamental que cuando uno hace un experimento de DLS es chequear la curva de correlación. ¿Por qué? La curva de correlación es donde sale toda la información. O sea, todo lo sacamos de la curva de correlación. Pero sin embargo, muchas veces, cuando hacemos un análisis con muchas muestras, lo que vemos es el resultado final, o sea, el diámetro, por ejemplo. Y quizás esos valores no son fiables. Si bien muchos equipos actualmente informan cuando un valor no es fiable, o sea, tienen una manera de calificar a las curvas de correlación que obtienen, lo cual hace que bueno, uno pueda ir siguiendo y el equipo mismo va guiando al usuario, pero en muchos casos se pasa por alto la información de la curva de correlación. Acá, por ejemplo, les muestro una curva de correlación con sedimentación. Nanopartículas que están sedimentando, generalmente la manifestación más clásica es que los valores en la curva de correlación no están entre 0,7 y 1, o sea, no cierra la curva en 1, que es lo que se necesita para considerar a la curva de correlación segura, por decirlo de alguna forma. Y a su vez, cuando vamos a altos tiempos de correlación, vemos todos estos serruchos que empiezan a aparecer. O sea, la curva no desciende de una manera, digamos, monotónica, suave, hasta llegar a una meseta cercana a cero, sino que empezamos a ver estas oscilaciones y serruchos. Eso es otra característica típica de sedimentación. O sea, nuestras partículas ya no solamente están difundiendo de manera browniana, sino que también a eso le sumamos sedimentación. Y entonces, bueno, acá tendríamos que tener los cuidados del caso. Por ejemplo, vemos, si ustedes ven acá, estos son dos ejemplos. Esto es una interfaz de los equipos de malware, por ejemplo. Los equipos de malware en su vieja versión de software. Y nada, estos son algunos ejemplos para mostrarles la cantidad de datos que informa el equipo. Acá tenemos, esto es lo que yo le decía, por ejemplo, el que se refieran al reporte de calidad. Pero el equipo les da algo. O sea, esta curva, si ustedes la ven, cierra bien a bajos valores de tau, pero acá estamos viendo estos serruchos que yo les decía, ¿no? Y a su vez, algo más importante. Estas son dos medidas consecutivas. O sea, está aumentando, digamos, de tamaño aparente, o sea, pues está agregando, se agrega y después sedimenta. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, si uno promedia a lo largo del tiempo, todo el promedio está sesgado, digamos, por esas partículas que están primero agregando y después sedimentando. O sea, no tienen poco que ver con el tamaño de la partícula, o sea, de la partícula primaria. Pero de nuevo, si ustedes no ven esto, no ven por un lado la curva de correlación y por otro lado la evolución temporal entre las curvas de correlación, o sea, en situaciones normales, todas las curvas de correlaciones tienen que caer más o menos en el mismo lugar. Si ustedes empiezan a ver este tipo de corrimientos, está pasando algo, y eso ya no hace que no sea segura la determinación. Pero aún así, el equipo les va a informar algo, y ahí está el peligro, uno de los peligros de esta técnica. O sea, el equipo informa. Y como una de las formas que tiene
de reportar los datos es con tablas, la mayoría de los equipos de dispersión. Ustedes si hacen muchas medidas van a ver tablas, y en esas tablas por ahí no están viendo las curvas de correlación, y están tomando, o sea, recabando datos de muestras que se estaban agregando, o de muestras que no tenían la concentración necesaria, o de muestras que estaban sedimentando, etcétera, etcétera. Bueno, equipos comerciales hay muchísimos, les muestro los principales. Malvern hoy por hoy, digamos, creo que el Z-Sizer es uno de los equipos más utilizados. Fue uno de los primeros, Malvern fue uno de los primeros distribuidores sí, uno de los primeros fabricantes de equipos que comenzaron a comercializar un equipo compacto. Antes, durante mucho tiempo, los equipos de DLS estaban vinculados a equipos de SLS, o sea, y todavía siguen viniendo así, o sea, en esencia casi cualquier equipo de SLS que tenga un correlador puede hacer DLS, pero son equipos más grandes, que necesitan una instalación mayor, y a su vez también son más caros. Bueno, Malvern fue uno de los primeros que hizo unos equipitos junto con, creo que Wyatt, unos equipos compactos en donde uno puede medir en cubeta, no necesita cubetas circulares como si se necesitan en SLS, y por eso son tan populares. Malvern por un lado, Wyatt, las que yo le decía, tiene equipos directamente que miden en placas, en microplacas, como las microplacas para hacer cultivo, uno pone la muestra ahí y se mide directamente ahí, o sea que uno puede poner un montón de muestras y el equipo mide. Y después tenemos, por ejemplo, de Brookhaven, de Micromeritics, hay de Horiba y de este tipo de equipamientos. Bueno, ejemplos de aplicaciones, muchísimas. Por ejemplo, acá les muestro lo que sería la evaluación de la estabilidad de una formulación de nanopartículas de sílica en función del tiempo. O sea, nanopartículas que están dispersadas, se las almacena, y lo que se quiere testear es si la condición de almacenamiento es óptima. Entonces en ese caso los perfiles de las distribuciones de tamaño tendrían que ser equivalentes o similares a lo largo del tiempo. Bueno, justo en este caso son bastante parecidas, y se puede decir que esta formulación es estable hasta los 6 meses por lo menos. Otros ejemplos, estabilidad coloidal es un clásico ejemplo. Acá tenemos, digamos, nanopartículas protegidas contra la agregación inducida por un medio. O sea, esto es bien clásico, por ejemplo, para la gente que hace nanopartículas sometidas o a medios biológicos o a medios de alta salinidad, que son generalmente ambientes que suelen inducir agregación. Entonces en esos casos es muy frecuente que se utilicen recubrimientos en la nanopartícula para mejorar la estabilidad. Entonces en estos casos acá les muestro un ejemplo para la evaluación de si un determinado agente protector, o un agente de recubrimiento, es eficiente o no para una nanopartícula que está, en este caso son nanopartículas de sílica en medios de cultivo, suplementados con suero fetal bovino. Lo que vemos es las nanopartículas no protegidas, agregan, son estas curvas verdes que cambian mucho de tamaño, y las protegidas se mantienen de una manera relativamente igual. En este caso las curvas punteadas, las curvas sólidas serían al iniciar el experimento, y las curvas punteadas después de un tiempo de iniciado el experimento. Bueno, ¿qué otros tipos de ejemplos? Bueno, procesos de absorción, esto también muy característico en gente que trabaja, por ejemplo, con nanopartículas y medios biológicos, que quiere, por ejemplo, ver el fouling que produce una proteína. Acá les estoy mostrando el seguimiento de cómo se modifica el diámetro hidrodinámico en función de la concentración
de BCA, o sea, de albúmina bovina, en nanopartículas de sílica, que originalmente tienen un diámetro dinámico de unos 100, 105 nanómetros. Bueno, a medida que vamos agregando proteína, vamos viendo como una curva de binding de tipo Hill, que hasta que llegamos a una saturación, o sea, la nanopartícula es toda cubierta. Y esto, bueno, además de tener esta información de cuánto sería el espesor de esa capa, por lo menos en términos hidrodinámicos, también uno puede, haciendo un poquito de cuentas, extraer información termodinámica de estas curvas. Bueno, y hasta acá llegamos con DLS. Les voy a dejar algunos, es más, algunas creo que las voy a repasar ahora. Algunos problemitas para discutir, algunas preguntas para discutir. Algunas las hacemos ahora y otras las hacemos, se las dejo. ¿Hasta acá alguna pregunta respecto de LS que tengan? Buenas. Sí. Yo tengo una consulta que se me acaba de ocurrir. Si yo tengo dos, digamos, soluciones en nanopartículas con tamaños similares, pero son de distintos materiales, por ejemplo, oro y plata, las señales el DLS me puede distinguir eso. O sea, si yo lo mido, me van a dar los mismos picos. Si los tamaños son similares. Si están juntas las dos. No, supongamos que tengo dos muestras separadas y yo mido una en el equipo y después mido otra separada. Sí. Si los tamaños son similares, digámoslo así, póngale 50 nanómetros. Tendrían que dar las dos de 50 nanómetros. El DLS me va a mostrar el mismo espectro, digámoslo así, o sea, no me puede distinguir entre materias. Sí y no. Ahora te voy a mostrar cómo sí podés distinguirlo. Déjame ver una cosa acá y te lo muestro. O sea, en principio, si vos haces este análisis, seguimos la curva de correlación, lo que expliqué al principio, estamos calculando coeficientes de difusión. Entonces, mientras que pueda calcular un coeficiente de difusión, esto ya no va a depender, digamos, del contraste del material, sino va a depender de poder calcular el coeficiente de difusión, que tiene que ver con estas oscilaciones, digamos, que habíamos visto al principio, que construían esta curva de correlación. O sea que desde ahí, desde ese lugar, si yo tengo dos nanopartículas de dos materiales distintos, de igual tamaño, tendría que ver una curva de autocorrelación similar. Entonces, hasta ahí yo no puedo decir nada. Pero, si te fijás, yo lo que les decía al principio es que, ¿dónde tengo acá? Es que esta intensidad, o sea, estas oscilaciones describen la intensidad promedio. O sea que la intensidad promedio que vos determinás, si vos haces el promedio de esta señal, lo que tendrías es un experimento de tipo turbidimétrico. ¿Y ahí de qué depende la señal? Si vos te parás en un ángulo, te lo ejemplifico con la ecuación de Rayleigh. La ecuación de Rayleigh, ¿dónde la tenía? Por acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde puse la ecuación de Rayleigh? Bien. Y acá, fíjate que tu intensidad, digamos, si yo me paro en un ángulo, ¿no? Me paro en un ángulo. Y calculo la intensidad para iguales diámetros, va a depender del índice de refracción del material. Entonces, la nanopartícula que tenga más contraste va a tener más
intensidad promedio que la de menos contraste. Eso es en lo que en DLS se llama esto, el Derived Count Rate. Que se calcula la intensidad promedio de la medida, en función o sea, promediada en el tiempo, se hace una conversión por la óptica del sistema, a lo que se dice atenuación cero, y se saca el count rate, o sea, las cuentas que te llegan para ese material. En tu caso, si el material de contraste más bajo tendría la misma curva de correlación, pero menos count rate que la de contraste alto. Voy a dejar, no sé si están viendo mi pantalla de vuelta. Les voy a dejar un listado de preguntas rápidas para pensar un poco respecto de algunos aspectos del DLS, de los cálculos de los tamaños por DLS, de por qué los equipos actuales miden a un determinado ángulo, de cuál es la relación entre los tamaños por DLS y los tamaños por TEM, y se los dejo, lo discutimos la próxima clase, el viernes. El viernes vamos a tener AFM, y si nos queda tiempo después de FM, podemos adicionar un poco más de discusión de DLS y de Nanoparticle Tracking Analysis, que iba a entrar hoy, pero bueno, ya me parece que siendo las 6 menos cuarto, me parece que cortamos acá. Bueno. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más por ahí? Bien, Leandro dice que no, Florencia, no, perfecto. Bueno, los espanté a todos. Bueno, si les parece, fíjense, yo ahora les subo las transparencias, la clase va a tardar un poco más, pero las transparencias las tienen, fíjense esas preguntitas, a ver si las entienden, y las discutimos el viernes. ¿Les parece?